Bueno, entonces, esta es la segunda de mis clases de eh, economía financiera o, bueno, matemática, digamos, sí, economía de las finanzas, podríamos llamarlo. Lo que vamos a ver hoy es un poco continuar con la misma idea de la clase pasada, nada más que vamos a introducir incertidumbre. Entonces, recordemos rápido, la clase pasada habíamos hablado de cómo se determinaba el precio de un activo financiero, pero en un mundo de dos periodos y sin incertidumbre. Entonces, eso, bueno, hicimos todo el análisis. Lo que vamos a hacer ahora, que es movernos un poco más hacia una situación, digamos, más de finanzas, hacia un modelo, ¿no? Una estructura de modelo más de finanzas, donde justamente lo importante para entender un modelo en finanzas es que haya eh, intertemporalidad, ¿no? Es decir, varios periodos de tiempo, mínimo dos, pues estamos pensando siempre respecto al futuro, y aparte que haya incertidumbre, que los estados de la naturaleza no se conozcan con certeza en el futuro, de forma de que exista la incertidumbre y existan entonces activos financieros que en algún sentido nos permitan eh, suavizar el consumo, tanto en el tiempo como entre estados de la naturaleza. Es decir, si en un periodo yo sé que voy a tener un ingreso bajo, y en otro periodo, perdón, si en el periodo futuro, en un estado de la naturaleza, voy a tener un ingreso bajo, y en el periodo futuro, en el otro estado de la naturaleza, voy a tener un ingreso alto, entonces a mí no me gustaría, en algún sentido, comerciar el ingreso alto por el ingreso bajo, de forma de suavizar mi consumo, no estar expuesto a demasiada volatilidad en el consumo. ¿Por qué? Justamente porque preferimos siempre suavizar el consumo, que sea relativamente estable, tanto en el tiempo, es decir, hoy respecto de mañana, como respecto de los posibles estados de la naturaleza que ocurran mañana. Entonces, todo el modelo que vamos a construir nosotros, basado en la utilidad del consumo, la clave para entenderlo es esto, que el consumidor quiere suavizar el consumo. No quiere estar sujeto a consumos que sean muy diferentes en el tiempo y entre estados. Entonces, para eso los consumidores van a querer intercambiarse mutuamente eh, ingresos entre diferentes estados de la naturaleza. Entonces va a surgir un mercado de activos en donde justamente se van a poder intercambiar esos eh, ingresos. Y eso es la clave para entender todo esto. Entonces, el primer modelo que vamos a ver diferentes tipos de modelo, siempre tratando de mantener una estructura lo más sencilla posible. Entonces, el primer tipo de modelo, vamos a pensar que tiene dos periodos y un solo activo financiero. ¿Está bien? Vamos a ver ahora qué significan esta estructura. Dos periodos, y al principio también vamos a pensar que hay dos estados posibles de la naturaleza para el periodo 1. Entonces la estructura va a ser así, se los grafico un poco acá. Imagínense que tenemos, en primer lugar, un periodo 0, en donde existe un solo estado de la naturaleza, que es el que estamos viviendo, pero después, el periodo 1, pueden ocurrir dos estados de la naturaleza. Puede ser que, esto se suele poner también como si fueran dos flechas, pero bueno, vamos a dejarlo así. Esto sería
puede ocurrir el estado S11 o el estado S12. ¿Está bien? Esto va a ocurrir con una probabilidad, por ejemplo, Q, y esto va a ocurrir con una probabilidad 1 menos Q. ¿Okay? Entonces, en el periodo 1 pueden pasar dos cosas. ¿Mm? Imagínense un estado en el que voy a cobrar o a ganar mucho, un estado en el que voy a ganar poco. ¿Eh? Y justamente lo que queremos es tratar de intercambiar ingreso entre estos dos estados de forma de no estar expuestos a demasiadas diferencias en el consumo. Pero bueno, ahora lo vamos a ver. Entonces, la estructura del espacio, si quieren, sería algo así como, bueno, periodo 0, tenemos un nodo, ¿sí? Hay un solo estado, y en el periodo 1 tenemos dos posibles estados. ¿Ok? Este es el modelo más sencillo, intertemporal y con incertidumbre que podemos plantear. Es el más sencillo de todos. Bueno, quien trabajó mucho este tipo de modelos fue Robert Lucas. Él tiene un paper de 1978 que es clásico, Asset Prices in an Exchange Economy, donde trata de explicar, donde explica a partir de un modelo de economía, de intercambio, cómo se determinan los precios de los activos financieros. Va a querer explicar a partir de un modelo basado en consumidores, por eso se llama a veces que es un modelo de capital asset pricing, pero basado en consumption, es decir, el consumo, a veces se llaman también el consumption CAPM. Queremos ver el precio de los activos, pero a partir de un modelo de un consumidor. Es decir, a partir de funciones de utilidad y el comportamiento óptimo del consumidor en esa economía. El que quiere lo puede intentar leer este paper, que yo se los recomiendo mucho, muy interesante. Yo lo que voy a estar haciendo en estas notas es una versión como ultra simplificada de este paper. Ultra simplificada, ¿sí? Voy a hacer un modelo mucho más sencillito en términos de la estructura. Pero la intuición es exactamente la misma. Entonces, supongamos una economía que tiene solamente dos periodos, 0 y 1. Y la forma que vamos a introducir incertidumbre será suponiendo, bueno, que en el periodo 1 pueden ocurrir dos estados de la naturaleza, que llamamos S11 y S12. En general, me hubiese gustado llamar a todas las variables aleatorias con mayúscula, como es el criterio usual, pero bueno, algunas las voy a poner con minúscula. Siempre vamos a estar dando cuentas si es una variable aleatoria. Fíjense, en este caso, el estado de la naturaleza es una variable aleatoria, porque puede tomar dos valores. Entonces, estas son las probabilidades. Es decir, la probabilidad Q es que la naturaleza resulte en el estado S11, y la probabilidad 1 menos Q es que la naturaleza resulte en el estado 1,2. Bien. Entonces, aparte de eso, supongamos que hay un activo físico, real, imagínense una función de producción, muy sencillita va a ser, que genera el bien de consumo en cada periodo. ¿Bien? Este producto, en el periodo 0, supongamos que está dado, es conocido. Todo lo que ocurra en el periodo 0, que es nuestro punto de partida, va a estar dado, va a ser algo conocido. Y el producto, entonces, que son bienes de consumo, ¿no? Siempre acá hay un único bien, que es un bien de consumo, en el periodo 0 está dado por la cantidad de 0. ¿Ok? Esta economía tiene una cantidad de 0 de bienes de consumo en el periodo 0.
Y en el periodo 1 depende justamente del estado de la naturaleza que ocurra. Entonces vamos a tener, por un lado, D11 en caso de ocurrir S11 y D12 en caso de ocurrir S12. ¿Eh? No estoy haciendo ningún supuesto acerca de cómo son D11 y D12. Pero bueno, podríamos suponer que uno es más grande que otro y listo. Es decir, podríamos suponer, por ejemplo, que D11 es mayor que D12. ¿Okay? Si no, no tendría sentido. Si fueran iguales, no habría incertidumbre. Entonces hay que suponer algún tipo de desigualdad. ¿Mm? Entonces vamos a suponer esta, por ejemplo. Bueno, ahora vamos a hacer otro supuesto acerca de cómo es la organización institucional de esta economía. Entonces, el activo físico, por ejemplo, esto Lucas lo ejemplifica como si fuera un árbol, ¿no? Un árbol de manzanas. Existe un árbol que da frutos, y estos frutos los vamos a designar como la letra D. ¿Mm? Imagínense que D también puede significar los dividendos de un activo. ¿Está bien? Entonces, imagínense entonces lo siguiente. Entonces, todos los periodos, que en realidad acá son dos, pero bueno, a la economía esta genera el producto D, que salvo para el periodo 0, después es una variable aleatoria, que está gobernada por un proceso estocástico, que son las probabilidades de cada estado. Y después, bueno, si le agregamos muchos periodos, como después vamos a hacer, bueno, va a haber un proceso estocástico que va generando el producto en la economía. ¿Ok? Pero es un producto que no tiene una función de producción demasiado compleja, es decir, es como una economía a veces se llama de endowment, ¿no? Es decir, cae todos los periodos, eh, la economía tiene una cierta cantidad de producto estocástico, pero que ocurre como que cae del cielo. ¿Está bien? No hay acumulación de capital ni nada de eso. Es el modelo más simple que podemos plantear. Entonces, imagínense que el activo este es como un árbol, Lucas lo llama así, por eso el modelo de Lucas se llama el modelo de los árboles de Lucas. Lucas tiene dos modelos famosos, uno es el de las islas y otro es el de los árboles. De las islas es el de la curva de Phillips, y el de los árboles es este del precio de los activos, cómo se determina el equilibrio general. Entonces, imaginemos que los individuos de esta economía pueden comprar cuotapartes sobre el derecho de propiedad del activo, del árbol. Y eso es un activo financiero. Es decir, el árbol genera el producto y sobre el árbol existe un mercado de intercambio, si quieren, de cuotapartes del producto del árbol, como si fueran acciones de la empresa. Por un lado está la empresa, que tiene las maquinarias para hacer los productos, y por otro lado están las acciones, cómo son los derechos de propiedad de esa empresa, y esas acciones se pueden comerciar en un mercado donde los consumidores van a poder comprar la cantidad que quieran de esas acciones. Entonces vamos a suponer que el consumidor, que va a ser uno solo en esta economía, es un consumidor representativo, tiene la cantidad A0 inicialmente de acciones y después va a poder elegir la cantidad A1. La cantidad A0 es lo que le va a dar el ingreso inicial y la cantidad A1 va a ser lo que le va a dar el ingreso en el periodo 1. Pero A0 está dada, es como que hereda una cierta cantidad de acciones y después puede comprar o venderlas de acuerdo a, bueno, sus condiciones de optimalidad. ¿Okay? Entonces, en cada periodo, que para nosotros el periodo relevante va a ser el periodo 0, donde se toman decisiones, entonces se pueden comprar y vender la cantidad que se quiera de estas cuotapartes. En este mercado de activos financieros, donde hay un precio de mercado, que lo vamos a llamar P0, está por abajo. ¿Sí? Hay un precio de mercado,
para estas acciones, y la cantidad que podemos comprar es A, A1, básicamente, para el periodo 1. Entonces va a haber, ahora no sé si quizá tenga algún error en las notas, ahora estoy pensando, pero no, creo que no, creo que no. Es decir, va a haber un precio P0, que es el precio del activo financiero en el periodo 0. El precio de las acciones, imagínense, en el periodo 0. Eso lo llamamos P0. Y la idea sería que queremos justamente determinar, a partir del modelo, cuál sería el precio de equilibrio P0, de equilibrio general. Profesor, Sí, una pregunta. ¿Puede ser que la cantidad A0, en este caso, se mida como una proporción del total? Lo sí, sí, pregunto porque... sí. Ah, está bien. Sí, imagínate como que, esas son dos formas como de pensarlo. Sí, imagínate como que A0, vos dividís el árbol en cuotapartes y tenés, no sé, que tenés un 100% del árbol, ¿sí?, que se divide en acciones. Entonces, todas estas acciones en realidad representan una parte de este 100%. Si lo ponemos en términos de la unidad del árbol, A0 siempre va a estar entre 0 y 1. Y lo mismo para A1, entre 0 y 1. ¿Está bien? Sí, son como, es la participación que tengo en el producto de la economía. ¿Ok? Perfecto, gracias. Entonces, fíjense que mi ingreso inicial en el periodo 0 va a estar dado por el producto entre, eso sería el ingreso, ¿no?, que tiene el consumidor en 0, que está dado por la cantidad de acciones que tiene por el producto que haya resultado del árbol en el periodo 0. ¿Está bien? Pero esto es algo dado, está conocido. O está dado. ¿Sí? No hay que decidirlo esto. Lo que vamos a tener que decidir en nuestro modelo es la cantidad de activos que voy a querer tener en el periodo 1. Ok. Es decir, y podemos pensar a la riqueza del consumidor en el periodo 0 como, fíjense, ¿no? Es, por un lado, lo que tengo de ingreso, que es, acá hay una mezcla entre ingresos y stocks. Es decir, por un lado lo que tengo de ingreso, esto sería mi ingreso, ¿no?, que sería la cantidad de acciones que tengo en el periodo 0 por los dividendos que dio cada acción. En realidad sería una participación en el total del producto. Y después tengo esta otra componente, que ¿qué sería? Sería el precio en 0 de las acciones por la cantidad de acciones que tengo. Entonces, esto sería, por un lado, este es el ingreso, y este es el valor de mi capital. ¿Está bien? Esto es el ingreso que genera el capital, y esto es el valor de mi capital, que es un stock, ¿no? Entonces, el ingreso es un flujo, y por otro lado, el valor del capital, en términos reales siempre, ¿no? El valor es un stock. Sería el valor del stock de capital que tengo. ¿Está bien? Y todo esto entonces constituye mi riqueza en el periodo 0. Bueno. Esto es importante porque todas estas cosas van a estar tenidas en cuenta en el problema de optimización, porque son las restricciones justamente. Entonces, en el periodo 0,
el consumidor lo que hace es dividir esta riqueza entre una parte destinada al consumo. Acuérdense que el consumidor deriva utilidad solamente del consumo, no de tener stock de capital. Ahora vamos a plantear bien cómo sería la función de utilidad. Entonces tiene que dividir esta riqueza entre consumirse una parte, C0, y otra parte estar destinada a tenencias del activo financiero para el periodo 1. Es decir, yo al precio P0 estoy comprando o estoy vendiendo, quiero tener en realidad la cantidad de acciones A1 en el periodo 1. Es como que lo que estoy suponiendo acá, esto lo podríamos perfectamente expresar de la siguiente manera, ¿no? Si yo digo, bueno, acá estoy, desde el punto de vista de mi riqueza, estoy valuando al precio de mercado mi activo de capital, y desde el punto de vista de los usos de esa riqueza, me estoy consumiendo C0 y manteniendo P0 por A1. ¿Y por qué se pone A1? Bueno, porque A1 es lo que voy a tener de acciones en el periodo 1, valuadas al precio 0. Entonces, por ejemplo, si A1 es mayor que A0, significa que estoy comprando acciones para llevarme al periodo 1. Si A1 es menor que A0, estoy vendiendo acciones. ¿Está bien? Y las compras y las ventas ocurren al precio de mercado P0. Ok. Entonces, lo que vamos a suponer, para evitar complicaciones, es que en el periodo 1, la única riqueza, esto es más que nada es para después que escale mucho a varios periodos, es decir, la única riqueza del consumidor es su ingreso. Es como que el árbol se destruyó. ¿Está bien? Dura un solo periodo el árbol. Entonces, el ingreso que va a tener en el periodo 1 es justamente D1 por A1. La cantidad de acciones que me llevé al periodo 1 por los dividendos que dieron, o lo que sería mi participación en el total del producto. ¿Ok? Y esto justamente, también vamos a suponer, que es lo que se suele hacer, que como la función de utilidad no tiene saciedad en el consumo, todo mi ingreso en el periodo 1, que es igual a mi riqueza, va a estar destinado al consumo. Me voy a consumir todo lo que tenga. ¿Eso por qué? Porque no hay futuro después de 1, y como más consumo es menor que menos, entonces me consumo todo lo que tenga en el periodo 1. Las restricciones presupuestarias temporales para cada periodo y estado son las siguientes. Entonces acá tenemos que tener en cuenta que estas restricciones deben valer, como son restricciones, para cada periodo y estado. Entonces deben valer estas tres. Entonces fíjense, acá lo que digo es, el consumo, es decir, los usos de mi riqueza, no pueden superar a mi riqueza, y es más, van a ser, dado una serie de supuestos que estamos haciendo, quiero que se cumplan con igualdad. No me estoy poniendo muy sutil en la matemática de la notación, pero lo vimos un poco en la clase pasada, ¿no? En realidad estas deberían ser restricciones de desigualdad, pero con algunos supuestos y condiciones se deberían cumplir las igualdades, ¿no? Entonces, bueno, no me voy a meter con esa discusión, pensemos que se van a cumplir con igualdad. Entonces, lo que estoy diciendo acá es que mi riqueza la aplico a consumo más variación del stock de capital. Fíjense que lo que podría hacer yo acá es decir lo siguiente, ¿no? Si yo paso el A0, lo paso a la izquierda, con signo negativo, lo que tendría es que, tengo esto, ¿okay? Y esto tiene que ser igual a mi ingreso. Entonces, lo que estoy diciendo ahora en términos de flujo, es que mi ingreso, no sé, llamémoslo I, en 0,
tiene que ser igual al consumo más, ¿qué sería esto de acá? La variación en el stock de capital, ¿qué es? La inversión. La inversión, ¿no? Entonces, la inversión, como esto está evaluado para que esté expresado en términos del mismo bien, ¿no? Del consumo, tiene que estar evaluada a la unidad del bien de consumo. Entonces, esto sería consumo más inversión, tiene que ser igual al ingreso. Está expresada la restricción en términos de flujos, ¿no? Acá está expresada en términos de mezcla entre flujos y stocks, pero bueno, es pasar nomás de un lado para el otro y queda en términos de flujo. Y después, lo que tengo que tener también son las siguientes dos restricciones, que en el periodo 1, si ocurre el estado S11, bueno, mi consumo va a tener que ser igual a lo que tenga de ingreso en ese estado, que es A1, la cantidad de acciones que voy a tener, o mi participación en los dividendos, por los dividendos que se generen en el estado 1.1. Y lo mismo para el estado 1.2. El consumo va a ser igual, ni mayor ni menor, mayor porque nadie me prestaría para consumir acá más. ¿Por qué? Porque no hay más futuro. Y menor no me conviene. ¿Por qué no me conviene? Porque yo quiero consumirme todo lo que tenga por la función de utilidad, ¿no? Estrictamente cóncava. Ok. Y lo mismo entonces para, ¿no? En cada estado tengo que consumirme lo que tenga de ingreso en ese estado. ¿Ok? Y como el árbol se destruyó, no lo puedo vender. Es como que automáticamente mis acciones, digamos, automáticamente el precio del árbol pasa a ser 0. Imagínense que no hay más árbol. ¿Está bien? No lo puedo vender. Es como que se destruyó. Obviamente esto se podría, si tuviéramos varios periodos, el árbol seguiría existiendo, pero supongamos que esto es para simplificar un poco las ecuaciones, porque si no, deberíamos acá también suponer que vendemos el árbol y nos lo consumimos, ¿no? Pero para vender el árbol tendríamos que saber cuál es el precio del árbol en el periodo 1, entonces bueno, se nos complicaría un poco el modelo. Supongamos que el árbol no existe más, existe solamente un periodo, ¿no? Que es el que va de 0 a 1. Bien, entonces, ¿cómo se comporta el consumidor? Va a elegir, en realidad, 4 cosas. Por un lado, las cantidades de consumo en cada periodo y estado, que es C0, C11, C12, y aparte va a tener que elegir la cantidad de acciones que tendrá en el periodo 1, es decir, la cantidad de acciones que se lleva al periodo 1. ¿Bien? De forma de maximizar la función de utilidad esperada. Y la función de utilidad esperada va a ser esta que estoy poniendo acá, que es muy parecida a la que vimos la clase pasada. Es divisible, digamos, es aditivamente divisible o separable, es aditivamente separable en el tiempo. Beta es el factor de descuento temporal. Y esta parte que está acá, ¿qué sería? Esto es Q, la probabilidad del estado, digamos, 1.1, por la utilidad que me daría el consumo en ese estado, y eso depende de cuánto consuma en ese estado, y 1 menos Q por la utilidad del el consumo en el otro estado. Entonces, esto que está acá no es otra cosa que, digamos, la esperanza de la utilidad del consumo en 1, ¿no? Básicamente. Acuérdense que C1 puede tomar dos valores, ¿no? C11 y C12. Hubiese estado bueno escribir la C1 con mayúscula, por ahí después lo hago.
para que se den cuenta que es una variable aleatoria. C1 es una variable aleatoria. Puede tomar los valores C11 o C12. Esto con probabilidad Q y esto con probabilidad 1 menos Q. Entonces, lo que hay que decidir es, considerando todas las restricciones, cuánto destinaríamos a consumir y cuánto decidiríamos llevar de activo. Ok. Hacia ahí vamos, hacia ahí vamos. Entonces, el problema del consumidor queda expresado de esta manera. Queremos maximizar, y acá lo estoy planteando en términos de multiplicadores de Lagrange, pero también podrían sustituir las restricciones en la función de utilidad, y se les irían estos dos multiplicadores. Pero bueno, acá estoy poniendo el término del modelo más grande, que sería, tengo que elegir C0, C11, C12, A1, y después, bueno, los multiplicadores, ¿no? Acá estoy suponiendo, en esta primera parte, que el precio del activo, ¿sí? El precio del activo está dado. Para mí es un precio de mercado. Yo cuando es el mismo supuesto que habíamos hecho la clase pasada, cuando derivamos las funciones de demanda del consumidor, tomamos los precios como dados. Y después, cuando buscamos el precio de equilibrio, lo que hacemos es juntar demanda y oferta, y a partir de ahí obtenemos el precio de equilibrio. Pero cuando planteamos las demandas, el precio está dado. Cuando queremos deducir las demandas, el precio está dado. Entonces, ¿qué son los datos acá? Bueno, P0, ¿qué más? Las probabilidades. Estas probabilidades estamos suponiendo que son probabilidades de la naturaleza y que el consumidor las conoce. Obviamente esto es una simplificación, se podrían cambiar el modelo para que fueran probabilidades subjetivas, pero bueno, supongamos que el consumidor las conoce, son las verdaderas probabilidades de la naturaleza. ¿Qué más está dado? Bueno, dijimos el precio 0, esto es una constante. A0 también está dado. Obviamente D0, los dividendos también están dados, es lo que cae del árbol. No hay que eso es algo exógeno, ¿no? Si quieren, hubiese puesto, ¿no? ¿Cuáles son las variables exógenas? ¿Por qué nos va a interesar las variables exógenas, identificarlas? Para hacer después estática comparativa. En este modelo, las variables exógenas son P0, bueno, todas las que señalé recién, pero las que tienen interés serían P0, Q, D1, 1 y D1, 2. ¿Está bien? Estas serían las que tienen más sentido hacer estática comparativa. Porque digamos, la otra, A0 y D0, las vamos a suponer que no cambian. ¿También? Las que pueden cambiar y van a afectar el precio del activo de mercado, después, cuando hagamos el equilibrio general, pensemos que son estas. Pero para la función de demanda, serían todas también. Serían, para derivar la función de demanda, tenía que incluir acá también D0 y A0. ¿Okay? Todas las demás son variables de elección o de control. ¿Okay? Todas estas variables van a ser exógenas en la función de demanda. ¿Bien? Bueno, entonces, si derivamos toda esta expresión respecto de cada una de las variables, y acá no estoy derivando respecto de los multiplicadores porque me quedarían las restricciones, habría que agregar eso.
pero quiero derivar la condición de optimalidad, más que nada. Fíjense, lo que me queda si derivo respecto de C0, ¿no? C0 está acá, y está acá, entonces me quedaría esto, la utilidad marginal, menos lambda 0, igual a 0. Si derivo respecto de C11, C11 está acá, y está acá, entonces me queda esto. Lo mismo si hago C12, la derivada de C12, quedaría esta ecuación que está acá. Fíjense que C12 está acá, por lo tanto, cuando derivo respecto de C12 es beta por 1 menos Q, por la utilidad marginal, ¿no? Por U' evaluada en C12, y después aparece acá, entonces esto queda menos lambda 12, es esto. Entonces esta está, esta está, esta está. Y después cuando derivo respecto de A1, la cantidad que quiero llevarme de activos al periodo 1, fíjense que A1 está acá y está acá. Entonces, bueno, esta sería la ecuación que me queda. Si combino estas 4 ecuaciones, puedo encontrar una condición de optimalidad intertemporal para el consumo. ¿Ok? Que es la siguiente, que es esta que está acá. ¿Sí? O la de abajo son equivalentes. Fíjense lo que dice esta ecuación. Me dice, bueno, que voy a estar en optimalidad del consumo cuando se satisfaga esta ecuación. Es decir, que la utilidad marginal de lo que consumo en cero sea igual a esta expresión que está acá. Entonces, lo que estoy diciendo acá es básicamente lo siguiente. Es decir, no puedo ganar de distribuir en el tiempo y en el espacio ingreso, básicamente. Tengo que estar indiferente. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, si me consumo una unidad o un poquito menos de consumo en el periodo 0, lo que dejo, digamos, de tener de utilidad es la utilidad marginal, justamente. Entonces, imagínense lo siguiente, ¿no? Estoy en el periodo 0, en el periodo 1. Si saco una unidad de consumo en 0, y con esto, ¿cómo lo puedo llevar a consumo en 1? ¿Cuál es la única forma de llevar consumo en 0 a consumo en 1? Comprando más activo financiero, comprando más cuotas, o comprando más acciones. Entonces, imagínense que yo estoy, para que esto, digamos, tenga sentido, pensemos que es una unidad, ¿no? Esto es en términos infinitesimales, pero hago caer una unidad de consumo en el periodo 0, y eso tiene una reducción en la utilidad marginal, ¿no? O una valoración marginal de U' evaluada en C0. Y eso tiene que ser igual a lo que gano en términos esperados, lo que gano de utilidad en el periodo 1, evaluada justamente en términos de el periodo 0, teniendo en cuenta el factor de descuento. Fíjense lo que hago acá. Llevándome una unidad, lo que hago es comprar una cierta cantidad de acciones. ¿Cuánto valen las acciones? P0. Entonces, ¿cuántas puedo comprar? 1 sobre P0. ¿Está bien? Entonces, compro esta cantidad de acciones, y con esta cantidad de acciones me va a dar un poquito más de dividendo en el periodo 1, en términos esperados, y eso va a estar evaluado en lo que sería la utilidad marginal del consumo en el periodo 1. Entonces, cuando esto es lo que me está diciendo, estoy indiferente
entre reducir un poquito el consumo en 0 y aumentar el consumo en 1. De tal forma que si hago esto, en términos de valoración o de utilidad, estoy indiferente. ¿Está bien? El valor que representa esta caída de consumo es igual al valor que representa el aumento del consumo. Cuando no pueda hacer arbitrajes intertemporales de esta manera, estoy en igualdad, estoy en diferencia y estoy en el óptimo. Esa sería la idea. ¿Se entiende? Esa sería la interpretación económica de esto. Ahora, otra forma de expresar esta ecuación es, por ejemplo, despejando P0. ¿Y por qué nos va a interesar a veces despejar P0? Si habíamos dicho que P0 estaba dado. Bueno, porque vamos a usar esta ecuación para encontrar justamente cuál sería el valor, digamos, de equilibrio general de P0. Pero para deducir las demandas, es decir, los consumos óptimos se deducen de esta expresión más las restricciones presupuestarias, ¿no? Entonces, de aquí más las restricciones presupuestarias, derivaríamos la demanda, de consumo en 0, la demanda de consumo en el periodo 1 si ocurre el estado 1, la demanda de consumo en el periodo 1 si ocurre el estado 2, obviamente todas estas son funciones de los parámetros, ¿no? En particular de P0 y de los demás. Y la demanda del activo financiero en 1, que es también función de todas las variables exógenas. Entonces, básicamente, ¿sí?, de acá se deducirían todas las demandas de consumo y de activo financiero. ¿Se entiende eso? Esto es lo que hemos hecho también en la clase pasada para deducir la tasa de interés de equilibrio. Igualábamos la demanda a la oferta de ahorro o de activo financiero y deducíamos cuál debería ser el precio de equilibrio. Entonces, antes de pasar a eso, interpretemos un poquito más esta condición. Fíjense lo que dice, que el precio del activo financiero, lo que estoy haciendo acá es fácil, ¿no? Paso P0, lo paso a la izquierda, este U' de C0 lo paso dividiendo, y lo meto dentro de este corchete, y beta también lo meto dentro del corchete. Estoy haciendo eso, básicamente. Entonces obtengo esta ecuación, y la de abajo. Entonces fíjense, ¿qué me dice esta ecuación? Que P0 es, y déjenme usar esto, es la esperanza, es decir, el precio del activo financiero, tiene que igualarse a la esperanza de los dividendos multiplicado por este factor, que se llama factor de descuento estocástico, que es algo muy importante en finanzas. Fíjense que esto es como que yo estaría diciendo, bueno, el precio del activo financiero es igual a la esperanza, en principio, de los dividendos. ¿Está bien? Cuanto más dividendos me dé, más va a valer, en principio, el activo financiero. Y eso es muy intuitivo, ¿no? El precio de cualquier acción se supone que es igual a la esperanza de la suma de dividendos que dé la empresa a lo largo de su vida. Ahora, esta esperanza de los dividendos es un poquito más compleja en este modelo, porque estos dividendos tienen que estar valuados según
la utilidad que le dé el consumidor. ¿Está bien? Eso es lo clave que hay que entender acá. Los dividendos van a estar como multiplicados por este factor que depende de las utilidades marginales del consumo, y de beta, que es el factor estocástico de descuento. ¿Está bien? Entonces, esto déjenme ponerlo así. Es decir, M1, que es como se suele denominar al factor estocástico de descuento, es igual, entonces, a beta por la utilidad marginal del consumo en el periodo 1, que es aleatorio, ¿no? Porque yo no sé cuál es mi consumo en el periodo 1. Esto es una variable aleatoria. Depende de cada estado. Por eso se llama factor estocástico. Porque yo en cero no sé con seguridad, con certeza, cuánto va a valer. Puedo conocer beta, y como conozco la utilidad marginal del consumo en cero, también conozco esto. Conozco beta y conozco el denominador. Pero como C1 es una variable aleatoria, entonces M1 también es una variable aleatoria. ¿Mm? Y acá se ve bien. Fíjense que el factor estocástico de descuento puede tomar en este modelo estos dos valores, o este o este. ¿Está bien? Entonces, finalmente lo que me queda es una esperanza, con probabilidades Q y 1 menos Q para los dos estados, de un producto de dos variables aleatorias. Tanto M1 como D1 son dos variables aleatorias. Esto es una variable aleatoria y esto es una variable aleatoria. ¿Está bien? Entonces, es la esperanza, el precio que va a tener el activo financiero va a depender de la esperanza de este producto de los dividendos por la valoración que estamos haciendo de los dividendos. El factor estocástico de descuento, imagínense, en términos económicos, que es la valoración. Es decir, ¿cuánto valen esos dividendos? Sí, y eso es muy importante. Ahora vamos a entender un poco la intuición. Fíjense, ¿cómo sería? Dijimos que teníamos, bueno, ahora después vamos a ver en equilibrio cuánto vale esto. ¿Okay? Espérenme un poquitito más. Ok, no, lo podemos hacer ahora en realidad. Lo que pasa es que acá no voy a tener mucho, tendría que seguir introduciendo acá temas. O sea que lo que voy a hacer ahora, lo voy a hacer en una hoja aparte, después lo voy a pasar. Déjenme. Déjenme seguir trabajando acá. Entonces, vamos a hablar un poco de después lo voy a pasar en limpio. Vamos a ver la interpretación. Déjenme cambiar el color. Entonces, interpretación del factor estocástico de descuento. ¿Ok? Entonces, lo que puede ocurrir, supongamos entonces que D11, como habíamos dicho, era mayor que D12. ¿Ok? D11 es mayor que D12. Es decir, en el estado 1 soy rico, en el estado 2 soy pobre, básicamente. ¿Ok?
imaginemos que esto puede ser, no sé, la cosecha de un país, ¿no? Si llueve mucho, tengo mucho para consumir. Si llueve poco, tengo poco para consumir. Entonces, fíjense ahora, entonces, cómo es el factor estocástico de descuento. Es decir, el factor estocástico de descuento, lo que también lo voy a separar en dos, es decir, M11, que sería beta por U' de C11, dividido U' de C0. Y M12 es beta por U' de C12 sobre U' de C0. ¿Está bien? Y yo estoy diciendo abajo, es decir, en las otras notas decía que el precio del activo tenía que ser igual a la, en óptimo, ¿no? En la optimalidad, a la esperanza de M1 por D1. ¿Está bien? Entonces vamos a ver un poco esto. ¿Qué debería suponer en equilibrio general, básicamente? Que, bueno, C11, lo que me puedo consumir en el estado 1,1, va a ser los dividendos que existan en ese estado. ¿Está bien? Entonces, imaginemos que lo que es en equilibrio, ¿okay? Lo que vamos a tener es que esto es de 1,1. Acuérdense que acá no hay, es una economía cerrada, ¿no? Y esto va a ser de 1,2 en equilibrio. Entonces, ¿qué pasa cuando somos ricos? ¿Qué pasa cuando somos ricos? ¿Qué pasa con la utilidad marginal del consumo cuando somos ricos? ¿Va a ser alta o baja? ¿Qué les parece? ¿Cómo es la utilidad marginal del consumo? Decreciente, ¿no? En el consumo. Básicamente, esto sería la utilidad marginal del consumo. Cuanto más consumo, menor es la utilidad del consumo adicional. Cuanto más rico soy, menos valoro una unidad más de consumo. ¿Ok? Entonces, fíjense que en el estado rico, en el estado en que llueve mucho, voy a tener mucho disponible y la valoración, entonces, de una unidad más va a ser baja. ¿Está bien? Va a ser baja. Acuérdense que esto está fijo y beta también. ¿Okay? No estamos cambiando solamente lo que es aleatorio, estamos pensando eso. Por otro lado, entonces, si en el estado en el que soy pobre, consumo poco, es decir, en un estado, imagínense que estoy como acá, esto sería C11, y en otro estoy acá, C12. Entonces, la utilidad de poder consumir un poquito más, en el estado en el que soy pobre, es mucho más alta que lo que cambia la utilidad, digamos, es mucho mayor que lo que cambiaría la utilidad si puedo consumir un poquito más cuando soy rico. Pues ya tengo mucho cuando soy rico, no valoro tanto. En cambio, me gustaría consumir mucho más cuando soy pobre. ¿Está bien? Esas serían mis valoraciones. Esto básicamente sería el valor del consumo. La utilidad marginal es como el valor del consumo adicional. Ok. Entonces, ¿qué me dicen? ¿Qué me dicen estas ecuaciones? Que cuanto más, digamos, que la relación que hay entre los dividendos y el factor estocástico de descuento es inversa, ¿no? Cuanto mayores son los dividendos, como cuanto más aumenta el dividendo, aumenta más el consumo y cae U', acá, entonces lo que estamos diciendo es que si aumenta D1, va a caer M1.
¿sí? Si D1 está en el estado, si estoy rico, entonces mi factor estocástico de descuento va a ser bajo. Voy a valorar poco una unidad más en ese estado. Y al revés, si soy pobre, si resulto que estoy en el estado pobre, entonces voy a tener poco para consumir, la utilidad marginal va a ser alta, ¿sí? Me muevo para este lado, va a ser alta, y entonces el factor de estocástico de descuento va a ser alto, ¿sí? Voy a valorar mucho los dividendos o tener un poquito más de consumo en ese estado. ¿Está bien? Entonces, esta es la forma en que, digamos, podríamos decir que la covarianza, vamos a ver después que justamente esto lo podemos expresar como una covarianza, ¿no? La esperanza de un producto lo vamos a poder expresar como la covarianza usando, digamos, la definición básicamente de covarianza de dos variables aleatorias. Ok. Después vamos a ver eso. Pero la idea es que M y D covarían en forma negativa. Esa sería la idea. Es decir, M1 y D1 covarían en forma negativa. Es decir, cuando soy rico, cuando D1 es alto, el factor estocástico de descuento es bajo. Cuando soy pobre, D1 es bajo, el factor estocástico de descuento es alto. ¿Está bien? Esa sería la idea. Ok. Entonces, volvamos al precio de los activos. Entonces, en equilibrio general, o en equilibrio macro, ¿qué tenemos? Bueno, que el consumo de esta economía, primero, el consumo en cero tiene que ser igual al producto en cero. ¿Sí? El producto es la cantidad de dividendos que tengo, ¿está bien? El producto en 1, en cada estado de 1, tiene que ser también igual. Ahí. ¿Ok? Esto es por el equilibrio macro. Acuérdense que tengo un consumidor representativo de toda la economía. Entonces, si la economía es cerrada, lo que se consume tiene que ser igual a lo que se produce. ¿Está bien? En cada periodo y en cada estado. Entonces, sustituyendo en la ecuación, digamos, usando la condición de optimalidad, que es esta, y aparte usando la condición de equilibrio macroeconómico, tenemos una forma de pensar de qué depende el precio del activo. Vamos a hacer ahora, P0 sería endógeno. ¿Está bien? Es una variable endógena que se va a determinar a partir o a través de esta esperanza. ¿Está bien? ¿Ok? Y esta esperanza, a su vez, la puedo desarrollar de la siguiente manera. Esto era U por beta por U' de, ya estoy en equilibrio general, así que en lugar de poner C0, voy a poner D, perdón, en lugar de poner C11, voy a poner D11. Eso sería sobre U' de C0, que es de 0. Y después voy a tener más, perdón, esto por los dividendos,
Esto por D11, ¿está bien? Más 1 menos Q por beta por U' de D12 sobre U' de D0 por D12. ¿Ok? Entonces, fíjense lo que estoy diciendo, ¿no? Que el precio de los activos financieros de equilibrio general, acá le podríamos poner una estrella, es el precio de mercado, en realidad depende de todas estas variables. Depende de Q, básicamente, que es la probabilidad de estar en cada estado, y depende, básicamente, de D11, de cómo sean los productos en cada también estado. ¿Sí? También sería de D0 y de beta, pero déjenme eso mantenerlo como parámetros, ¿está bien? Obviamente dependen de B0 y de D0, ¿está bien? Pero estos serían, para hacer estática comparativa, serían los más interesantes de considerar. Entonces, fíjense que a partir de acá hacemos estática comparativa. ¿Qué nos gustaría saber? ¿Cómo cambia el precio de mercado del activo financiero? ¿Cómo cambia el precio de las acciones? Por ejemplo, cuando cambia Q. ¿Ok? Entonces, esa sería una estática a pensar. Fíjense que cuando cambia Q, tengo por un lado esto que está acá, y por otro lado tengo menos esto que está acá. ¿Ok? Y acá deberíamos hacer el supuesto de... Fíjense, ¿qué está diciendo esta? ¿Qué me está preguntando básicamente esto? Sería, ¿cómo cambia el precio del activo financiero cuando aumenta la probabilidad de estar en el estado 1? Entonces, vamos a pensar un poquito la intuición de esto. ¿Sí? Básicamente, estamos suponiendo que D11 es mayor que D12, básicamente. ¿Está bien? Lo que estoy diciendo es, en el estado 1.1 soy rico, en el estado 1.2 soy pobre. Y yo quiero saber qué pasa con el precio del activo financiero cuando aumenta mi probabilidad de ser rico. ¿Está bien? Cuando mis expectativas, no sé, supongamos que considero que está aumentando la probabilidad de que el año que viene, no sé, llueva mucho. ¿Está bien? Entonces, ¿qué va a pasar con el precio del activo financiero? Bueno, vamos a tratar de pensar, a ver si nos sale. ¿Ok? Siempre sobre la base de este supuesto. Podríamos haber supuesto el contrario, que D11 es menor que D12. ¿Está bien? Como no están definidas en principio, mantengámoslos haciendo el supuesto. Entonces, ¿qué deberíamos decir acá? Bueno, cuando derivo respecto de Q, tendría, por un lado, beta, y fíjense que también va a salir U' de 0 afuera, ¿no? Porque está tanto beta acá como acá, y U' de D0 acá como acá, ¿no? ¿Y qué es lo que va a ser distinto? Bueno, D11 y D12. Entonces, esto sería así. Acá me quedaría por U' de D11 por D11 menos U' de, acá me va a quedar sin pizarrón, me parece. Déjenme hacerlo más chiquito todo esto. Entonces vamos de nuevo. Entonces acá tendría, dijimos, beta sobre U'
de D0, y esto está multiplicando a U' de D11 por D11 menos, por acá hay un menos, ¿está bien? Cuando derivo respecto de Q acá, me queda todo con signo menos, U' de D12 por D12. ¿Está bien? Entonces, el signo, obviamente, esto es positivo, es un número entre 0 y 1, una utilidad marginal también es positiva, o sea que el signo de esta derivada va a depender de qué término sea mayor. Yo sé que D11 es mayor que D12, pero no sé cómo son las utilidades marginales, porque no definí una función de utilidad marginal, ¿se entiende? Entonces, fíjense, yo, digamos, para poder darle más estructura, podría definir una función de utilidad. ¿Está bien? Podría definir una función de utilidad. Una fácil podría ser la logarítmica, como estamos, ¿no? Usando hasta ahora. Vamos a hacerla, pero a ver, pensemos qué pasaría, ¿no? Si uso la utilidad logarítmica, ¿no? Si uso la utilidad logarítmica, vamos a ponerlo también como un supuesto. Supongamos primero esto, y aparte que U de C es el logaritmo natural de C. Entonces, U' de C es 1 sobre C. Entonces, cuando llego acá, ¿qué es lo que voy a tener? Básicamente, que este término va a ser 1 sobre D11. Y este término va a ser 1 sobre D12. ¿Correcto? Y entonces, ¿qué voy a tener? Que se va a simplificar, y esto me va a quedar 1 menos 1. Es decir, cuando llego acá, todo esto va a ser 1. Esto de acá va a ser 1. 1 menos 1 va a ser 0. Y en este caso particular, lo que voy a tener es que el precio del activo no va a cambiar si cambia la probabilidad de ser rico. ¿Está bien? No va a cambiar si cambia la probabilidad de ser rico. ¿Por qué? Porque se compensan, para este caso particular, se compensan estos dos términos. Es decir, digamos, el dividendo que recibo o el ingreso que tengo cuando soy rico, por la valoración marginal de ese ingreso, es exactamente igual al ingreso que tengo cuando soy pobre, por la valoración marginal cuando soy pobre. ¿Y eso por qué? Bueno, porque es el tipo de función de utilidad de esta. Pero si no, si esto no fuera igual, ahí sí tendría como un signo definido. ¿Está bien? Ese es un caso muy particular de función de utilidad. ¿Ok? Bueno, entonces, en este caso, después vamos a ver qué tipo de función de utilidad es esta, en términos de la elasticidad de sustitución intertemporal. Vamos a ver un poquito. Pero para este caso particular, por ejemplo, esto no cambiaría. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a hacer otra estática. Vamos a hacer otra estática. ¿Qué pasa, por ejemplo, si quiero ver cómo cambiaría el precio del activo financiero cuando aumenta mi ingreso cuando soy pobre, por ejemplo? ¿Está bien? Es decir, yo sé que cuando llueva poco, no sé, igual voy a tener más que antes. Entonces, las probabilidades no cambian, pero es como que
mi ingreso en el estado bajo es un poco más alto, está aumentando. ¿Está bien? Quiero ver qué pasa con el precio de equilibrio del activo financiero. Entonces, ¿qué debería hacer acá? Bueno, debería derivar respecto de D11, que está acá. Está tanto acá como acá. Entonces, bueno, a ver, hagámoslo. Por un lado tendría todo lo que no cambia, que sería beta sobre U prima de C0. Y después acá, ¿qué tendría? Tengo la multiplicación, perdón, la derivada de un producto, ¿no? Entonces tendría la derivada de la primera, que sería la utilidad, el cambio en la utilidad marginal, de D11 por D11, más U' de D11, ¿sí? Por la derivada de D11, que es 1. ¿Okay? Tendría esto. Ahora bien, este término es positivo. Este término es positivo, pero este que está acá es negativo. Salvo que tenga, por ejemplo, esta función de utilidad. ¿Por qué? Porque si tengo esta función de utilidad, ¿cómo será? A ver, vamos a ver, ¿no? Sí, no, este término es negativo, siempre, ¿no? Acá también. Acá tendría, esto sería C a la menos 1. Tendría que poner una función, por ejemplo, lineal. Ahí sería como averso al riesgo. Y esta derivada sería 0. Pero en este caso lo que tengo es menos 1, ¿no? Sobre C. Esto es negativo. ¿Ok? Pero lo que puedo ver, quizá, es ver, entonces, usando esta función de utilidad, cómo me quedaría. Entonces, esto sería, evaluado en D1, tendría, esto está de nuevo, ¿no? Esto es más, esto no hay problema. Y lo que tendría acá sería menos 1 sobre D11 cuadrado, ¿no? D11 cuadrado, por D11, y acá tendría más 1 sobre D11, ¿no? Este cuadrado se va con este de acá. Y bueno, y de nuevo acá tengo que esto es 0. Entonces tampoco cambiaría el precio, ¿sí? Si aumenta de 1. Y por simetría, tampoco va a cambiar si aumenta de 1 a 2. ¿Okay? Entonces, en este caso lo que tenemos es que el precio, de nuevo, para esta forma particular de la función de utilidad, no cambia cuando cambian estos parámetros. ¿Está bien? Bueno, después vamos a hacer más, vamos a tener más intuición, cuando avancemos un poco más con este tipo de modelos, sobre, por ejemplo, ¿qué pasaría si cambia C0? Ahí sí puede llegar a pasar algo, que después lo podemos llegar a ver. Háganlo. Lo voy a dejar como ejercicio. ¿Sí? Ejercicio. Calcular lo que cambiaría el precio del activo financiero cuando cambia de 0. ¿Está bien? Y cuando cambia beta. Si por alguna razón, no sé, la población se vuelve más impaciente. ¿Está bien? En realidad sería así. Acá sería más paciente, ¿no? Porque está aumentando beta. Entonces, cuando aumenta beta, queremos saber qué pasa con el precio del activo. Y acá lo mismo. Acá estamos haciendo cuando aumenta el producto en 0, ¿qué pasaría con el precio del activo financiero? Lo que pasa es que estas, bueno, está bien, lo podemos pensar. Lo podemos pensar. Son dos estáticas que estarían por fuera de la esperanza. Fíjense que tanto
Son estáticas que estarían por fuera de la esperanza en el sentido de que, bueno, acá, que tanto B está acá como está acá. O sea que lo saco factor común, y lo mismo con D0. Está acá, están las dos, o sea que lo puedo sacar como afuera de lo que sería una esperanza de U' D11 por D11. ¿Está bien? Ok. Bueno, hagan esas estáticas ustedes como ejercicio. ¿Ok? Entonces, lo que voy a hacer en el rato que me queda es seguir avanzando un poco con estas notas. Las estáticas es lo que tengo que completar. Y ahora pensemos una generalización de este modelo cuando tenemos estados continuos. No tenemos solamente dos estados en el periodo 1, sino un continuo de estados. ¿Ok? Entonces, la formulación va a ser la misma, nada más que ahora no vamos a poder separar entre D11, D12, porque hay infinitos valores posibles. Entonces tendríamos solamente D1. D1 es una variable aleatoria que tiene, ¿no?, un continuo de posibles valores. Entonces sí, lo podemos pensar en términos de las esperanzas, eso sí. Lo que antes sería, por ejemplo, lo que antes era una sumatoria, se va a transformar en una integral ahora. ¿Está bien? ¿Una sumatoria de qué? Por ejemplo, de dos estados posibles, ahora se va a transformar en una integral de infinitos estados. ¿Ok? Bueno, pero dejémoslo expresado así en términos de la esperanza. Bueno, fíjense que las ecuaciones que deducimos son las mismas, no cambia, digamos, absolutamente nada en términos de las condiciones de optimalidad. De acá deduciríamos las demandas. Esta demanda habría que separarla, acá no lo estoy haciendo, en las dos partes, tanto de C. Bueno, acá lo que tendríamos claro, que esta sería una demanda estocástica, ¿no? Esta sería una demanda estocástica, pues hay infinitos posibles. Eso se determina en términos de la demanda esperada, el consumo esperado para el periodo 1. ¿Está bien? Porque hay infinitos estados posibles de naturaleza. Ok, lo que sí tiene que suceder es que, de nuevo, en equilibrio macroeconómico, el consumo en 0 tiene que ser igual al ingreso en 0, el consumo en 1 tiene que ser igual al ingreso en 1. Y la cantidad de activos que tengo que tener va a ser 1, porque estoy suponiendo que la macro completa, entonces el individuo representativo está representando a toda la economía, y toda la economía tiene todos los activos, todas las acciones. Por eso está la condición de equilibrio macro, que hay que agregar. Entonces, si esa es la condición de equilibrio macro, tenemos esta ecuación para la determinación del precio. ¿Está bien? Ok. Y ahora sí, lo que podemos pensar es un poco más esto. No voy a meterme con este caso de dos periodos y dos fuentes de ingreso. Acá estoy. Dos periodos y dos fuentes de ingreso, después léanlo. Yo quiero ver un poquito más, que creo que igual está más abajo, pero quiero ver un poquito más, analizar esta ecuación. Déjenme volver a esta ecuación fundamental, que se llama ecuación fundamental de asset pricing. El precio de los activos. ¿No? Para este modelo sencillito, lo que tengo es que el precio de equilibrio, entonces, era igual a beta por U'
D1, ¿no? Sobre U' de D0 por D1. Y este término que está acá, lo habíamos llamado todo, digamos, numerador y denominador, M1. ¿Está bien? Factor estocástico de descuento. Ahora, déjenme, bueno, esto vamos a ponerlo acá. De esta manera. Entonces recordemos ahora cómo era, ¿sí?, la fórmula de la covarianza. Recordemos que la covarianza de dos variables aleatorias, por ejemplo, X con Y, ¿cómo era? ¿A qué era igual? ¿Se acuerdan? Era la esperanza de X por Y menos la esperanza de X por la esperanza de Y. ¿No? Entonces, fíjense que yo de acá lo que puedo hacer es despejar esto. Entonces, la esperanza de X por Y es igual a la esperanza de X por la esperanza de Y más la covarianza de X con Y. ¿Ok? Bueno, y ahora voy a usar esta fórmula para reexpresar lo que sería esta esperanza. Entonces, esto es lo que vamos a usar para reexpresar la fórmula del precio de los activos financieros. Entonces, fíjense, todo esto está en las notas, pero lo quiero explicar un poco más dinámicamente. Entonces, esto, ¿no?, que es igual, dijimos, a la esperanza de M o de M1 por D1, usando estas igualdades, me quedaría que sería la esperanza de M1 por la esperanza de D1 más la covarianza entre M1 y D1. ¿Ok? Entonces, ¿qué relación va a haber entre lo que me está diciendo esto, básicamente, es que para explicar el precio de los activos financieros, no alcanza con explicar, esto es como un factor de descuento, esto va a ser 1 sobre la tasa de interés. Esto van a ver que es 1 sobre la tasa de interés libre de riesgo. Imagínense que, después lo muestro, este término lo podemos pensar como 1 sobre la tasa de interés libre de riesgo. Y este término sería la esperanza de los dividendos, o los dividendos esperados. Ahora, el precio de los activos no es solamente los dividendos esperados descontados, como uno supone siempre en un modelo de finanzas, ¿no? Sino que en este modelo que está basado en el consumo, hay que tener en cuenta también cómo es la covarianza entre el factor estocástico de descuento y los dividendos. Y vimos acá arriba que esta covarianza es negativa. Esta covarianza es negativa. Cuando aumenta D1, cae M1. Es una covarianza negativa. Justamente porque la utilidad marginal es una función decreciente. ¿Okay? Eso es lo que me explica esta covarianza negativa. Si aumenta D1, necesariamente baja M1. Esto es un 1. ¿No? Okay.
Entonces, como esta covarianza es negativa, lo que está haciendo este término es castigando, esto siempre y cuando, eso siempre y cuando, esta covarianza, esta covarianza es negativa cuando tenemos la utilidad marginal decreciente. ¿Y cuándo tenemos utilidad marginal decreciente? Cuando los consumidores son ¿cómo? Respecto del riesgo. Aversos al riesgo. ¿Está bien? Entonces, cuando los consumidores son aversos al riesgo, tengo la utilidad marginal decreciente del consumo. ¿Okay? Lo que tendría es una función de utilidad así, esto sería U de C, y una función de utilidad marginal decreciente, una función de utilidad marginal, perdón, decreciente. Si los individuos fueran neutrales al riesgo, ¿qué tendría? Lo voy a hacer con otro color. Si los individuos son neutrales al riesgo, la utilidad es, digamos, no es estrictamente convexa, pero no es estrictamente cóncava, es lineal. ¿Y qué va a pasar con la utilidad marginal? Va a ser constante. ¿Bien? Entonces, en este caso, la utilidad marginal no es decreciente, y esta covarianza va a ser cero. ¿Por qué va a ser cero? Bueno, justamente porque lo que voy a tener es que U segunda, a ver, déjenme pensar. Claro, lo que voy a tener básicamente es que U' es constante. U' es constante, entonces tendría que M es constante, entonces no covaría con D. Es una constante, no covaría con D. Entonces la covarianza es cero. ¿Okay? Entonces, si la covarianza es cero, entonces sí, el precio de los activos financieros va a ser igual a la esperanza de los dividendos descontada por la tasa libre de riesgo. Cuando eso no sucede, cuando tenemos consumidores o individuos aversos al riesgo, entonces se agrega este otro término, que es negativo, que hace que el precio de los activos financieros sea más bajo. Fíjense, está restando. Esta covarianza es negativa, o sea que esto es un término menos. Es más, menos un determinado factor. Entonces, el precio de los activos financieros va a ser más bajo. ¿Por qué va a ser más bajo? Pues la gente va a demandar menos activos financieros, pues son riesgosos, básicamente. ¿Está bien? Entonces, al demandar menos activos financieros, va a bajar el precio. ¿Está bien? La gente se va a querer cubrir contra el riesgo, básicamente. Y como esto es el precio de un activo financiero que tiene riesgo, la gente no lo va a querer. No lo va a querer tanto, ¿está bien? Esa sería un poco la idea. Ok. En cambio, en un mundo con individuos neutrales al riesgo, esto es cero, y el precio entonces va a ser mayor, a igualdad de todo lo demás, ¿no? Porque los individuos no están castigando el precio de este activo por el riesgo. Porque no les interesa el riesgo, no lo valoran, ni para bien ni para mal. Bueno. Ok, entonces, a todo esto vamos a volver la clase próxima. Vamos a hacer un repaso de lo que sigue en las notas, así ustedes los pueden ver. Acá lo que hago es suponer que hay dos fuentes de ingreso, no solamente los dividendos, sino una fuente de ingreso como exógena a los dividendos. Eso ayuda a pensar algunas otras cosas. Bueno, acá está un poco la matemática. Entonces, fíjense que acá lo que hice fue también dividir la expresión, como hicimos recién. P0, entonces va a ser igual a cómo covaríe los dividendos que me da esta acción
con mi otra fuente de ingreso, básicamente. ¿Está bien? Esto después lo vamos a ver si quieren un poco más. Es un modelo interesante porque permite evaluar, permite encontrar el precio de los activos financieros también a partir de la covarianza entre los dividendos y un ingreso distinto, llamémoslo, no sé, I1. Entonces, de acuerdo a cómo sean estos, la covarianza entre estos dos variables aleatorias, va a valer más o menos el activo financiero. Esto la próxima clase vamos a volver sobre este tema. Yo les pido que lean bien estas notas y vamos a retomar este tema para entender qué rol juega esta covarianza. Es muy importante. Bueno, lo que hago acá básicamente es extender al caso de infinitos periodos y un solo activo financiero. Esto lo que tiene sentido es que ahora, digamos, el precio del activo financiero va a depender de, bueno, de muchos periodos para adelante. ¿Está bien? Fíjense cómo me queda. Básicamente, el precio hoy del activo financiero va a depender de una sumatoria hasta el infinito de los dividendos descontados por el factor estocástico de descuento. Entonces, esto es la forma en que pensamos el precio de los activos. El precio de los activos, en realidad, es como la esperanza, ¿no?, de la sumatoria total de dividendos descontados por algún factor de descuento. Bueno, eso es lo que está acá. Acá lo que hago, fíjense, es darle algún supuesto a la función de utilidad, si es logarítmica. Después lo vemos bien esto si quieren. Va a quedar de esta manera. Ustedes repásenlo. Y fíjense, en el caso de equilibrio general y fusión logarítmica, fíjense que fácil que queda la fórmula para el precio de los activos. Bueno, acá repasen la matemática, queda de esta manera. El precio de los activos hoy es igual a lo que hoy sea el producto multiplicado por este factor, que es beta sobre 1 menos beta. Entonces está, no sé, cuando el producto de la economía es alto, el precio de los activos es alto. Cuando el producto de la economía es bajo, el precio de los activos es bajo. Pero acá estoy haciendo una serie de supuestos, ¿no? Estoy haciendo una serie de supuestos. Básicamente que estoy suponiendo una utilidad logarítmica. Y tengo infinitos periodos. Ok, ¿qué más? Bueno, en este caso nunca lo hice, todavía en las notas, caso de infinitos periodos y varios activos financieros. ¿Esto por qué puede ser interesante? Por ejemplo, para teoría de cartera. Hasta ahora no estamos viendo nada de teoría de cartera. Teoría de cartera significa cuál es la regla para decidir mi cartera óptima entre varios activos. Bueno, como acá estamos suponiendo un solo activo, este problema no tendría sentido, pero si suponemos varios activos, ahora el problema sería, bueno, ¿cómo elijo qué activos tener o cuántos tener de cada tipo de activo en cada momento? Y los precios también de esos activos. Este caso es como está quedándome para agregar a las notas. Bueno, y lo que vamos a ver también en la clase próxima, cuando terminemos de repasar lo que vimos hoy en el último tramo, es pensar qué pasa cuando hay lo que llaman mercados de activos contingentes. Que son, después vamos a definir bien qué son los activos contingentes, pero básicamente es cuando hay un mercado donde yo puedo intercambiar unidades de ingreso entre estados de la naturaleza. Esos son los activos contingentes. Son activos que pagan, se llaman contingentes porque pagan de acuerdo a cada estado. Si ocurre el estado, no sé, 1, me pagan. Si ocurre otro estado, no me pagan. Y así. Ok. Entonces, esto después lo vamos a ver. ¿Y qué más sigue acá? Entonces, léanse también todo esto para la próxima. Determinación del precio de equilibrio de activos contingentes. Esto es interesante.
También lo vamos a ver la próxima. Bueno, y acá esto es muy interesante, por ejemplo, para la teoría de derivados financieros, cómo podemos replicar, acá vamos a hablar de mercados completos, básicamente. En mercados completos, ¿qué son? Y cómo podemos construir activos sintéticos, que son, por ejemplo, los derivados. Un supuesto, digamos, los derivados, bajo algunos supuestos, son activos sintéticos, entonces, ¿cómo se pueden evaluar? Entonces, vamos a ver eso. Bueno, después, es decir, nos queda bastante todavía para ver, antes de pasar a la otra lectura. Hay muchos temas acá que a mí me parece que son súper interesantes. Lo estamos viendo desde un punto de vista bien económico, ¿okay? Bien de teoría económica formal. Bueno. Todo esto vamos a ver en las próximas clases. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Entonces, preguntas de lo que vimos hasta ahora, del modelo básico. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguien quiere hacer algún comentario o algo? Profe, disculpe, le quedó una consulta en el chat. En el chat, a ver, yo como no lo veo al chat, tengo que salir de acá. Dice, digamos si los individuos son neutrales, sería como el modelo con bonos de la clase pasada. Claro, exactamente. Lo que pasa es que en el modelo con bonos, aparte de que los individuos son neutrales, lo que teníamos era que no había incertidumbre, ¿no? Pero básicamente quedaría algo parecido, sí. Es decir, es como que a los individuos no los afecta la incertidumbre, se comportan como si el mundo no tuviera riesgo. Esa sería la idea. Sí, pero la intuición que tenés es correcta. Ok. Hay un libro que se los recomiendo, no sé si lo subí al de Cochrane, no sé si, creo que está, ¿no? En Now24, no recuerdo ahora. El que quiere puede leer los primeros capítulos de ese libro, de John Cochrane, que se llama Asset Pricing. Asset Pricing de John Cochrane. ¿Ok? Entonces, el que quiere, ahí está todo muy bien explicado. Yo saqué algunas cosas de ahí, algunas cosas de otros lados, pero para el que quiere profundizar un poquito más o entender algo que no haya entendido, lo puede ver de acá. ¿Está bien? Está muy bien explicado todo. Bueno, chicos, nos vemos entonces el próximo jueves que nos toque. Vayan leyendo las notas, vayan teniendo dudas, vayan, no sé, generando consultas, porque un poco el examen va a ser tomar este tipo de modelitos, ¿no? Responder preguntas acerca de cómo funcionan este tipo de modelitos, ¿ok? Entonces, bueno, vayan viéndolos todos en detalle. Bueno, después subo esta filmación ahí al canal de YouTube. Nos vemos entonces el jueves de la otra semana, ¿no? No de la próxima, sino creo que es recién de la siguiente.